bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler para esta próxima serie de Harmony Secret. Espero que puedan seguir este audiolibro y empezamos. Mewika y Aguarín llevan casi una semana reuniéndose en el bar. Desde la noche del viernes pasado hasta el jueves de la semana siguiente, hoy era el día en el cual se volverían a encontrar. Esto debido a una reunión último minuto que se había añadido a sus agendas. Los altos ejecutivos de ambas partes no asistieron, pero confiaban en que ambas podrían manejar la reunión por sí solas. También se les dieron algunas ideas claves que podrían ser necesarias para presentar su propuesta durante la reunión. ¿Es esta la lista completa? Mewika le preguntó a su secretaria personal. Sí, también hay algunos puntos claves con respecto a las quejas. La secretaria era 10 años mayor que su jefa. Llevaba solo un año ese puesto, desde que Mewika regresaba a estudiar en el extranjero, y ella asumió ese rol. Su disciplina, atención y constante dedicación al trabajo hicieron que fuera una buena compañía para Mewika. Muchas gracias, pasemos ahora a la sala de reuniones, dijo Mewika. Está bien. Mientras hablaba con su secretaria y daba un paso hacia la sala de reuniones, su mirada se fijó en alguien que se dirigía hacia ellas desde el ascensor. La mujer llamaba tanto la atención, incluso después de apartar la mirada. Mewika se dio la vuelta para mirarla de nuevo. No era la única. Otras personas también se giraron para mirar a su dirección. La mujer pasó con su traje gris. Era una persona muy elegante e impactante. Aguarín sostuvo su mirada en el momento justo, casi como si supiera que lo observaba, aunque había otras personas mirándola. Ella no sonrió. Quizás fue porque vio a Mewika y ella no estaba sola, o quizás fue simplemente la expresión seria que tenía mientras trabajaba. Ella no era la misma mujer juguetona y coqueta que Mewika había conocido en el bar. Al recordar aquella noche, la imagen de ese beso resurgió en su mente. Nadie aquí podía saber nada de eso. Una voz la sacó de sus pensamientos. Señorita, es mejor que entremos, le dijo. Está bien, respondió Mewika. A medida que las personas entraban poco a poco a las reuniones, levantó la cabeza para mirar alrededor. La persona que más destacaba era Aguarín. Irradiaba confianza con sus rasgos impactantes, su rostro elegante. Había muchos asientos disponibles, así que Mewika supuso que ella elegiría sentarse en el lugar más alejado. Sin embargo, para su sorpresa, Aguarín se sentó justo enfrente de ella. Sostuvo la mirada de Mewika mientras colocaba un cuaderno de tela sobre la mesa, junto con un bolígrafo. Luego se sentó y se concentró en su teléfono, revisando rápidamente las notificaciones antes de que comenzara la reunión. Mewika quería saludarla, pero no podía mostrar demasiado. En el mundo de los negocios, intercambiar cumplidos no era algo usual. Sin embargo, por razones que solo ellas dos entendían, su única forma de saludo era a través de las miradas. En cuanto a la propuesta de permitir diferentes operadores en las tiendas de libres impuestos, era necesario abordar ese asunto antes de comenzar el próximo proceso de licitación. Desde la perspectiva de quienes planteaban las demandas, el supuesto orden de comité era simplemente una forma de mantener el control y evitar cualquier interrupción en el próximo proceso. ¿Qué hay de los demás temas que planteamos? ¿Qué opinan? Un representante del instituto tailandés mirando en la sala, incluso a Mewika y Aguarín. ¿Cuánto planea cobrar Glitter esta vez? Aguarín levantó la mano para preguntar. Todavía no podemos revelar esa información. Una vez que comience el proceso de licitación, lo sabrán. El personal del comité respondió. Pero el contrato dura 10 años. ¿No deberíamos reconsiderarlo? Preguntó Mewika. ¿Sugiere que modifiquemos las condiciones según la propuesta, señora Mewika? Si es beneficioso a largo plazo, no tenemos objeciones. Y si todo sigue el proceso correcto, entonces, sean cuales sean las condiciones, simplemente tenemos que competir bajo ellas, comentó Aguarín, aparentemente contradiciendo la postura de Mewika. Al final, todos los postores debían competir bajo los mismos términos y elegir, ya que habían aceptado esas reglas. Aceptar los términos es una cosa, pero discutir posibles ajustes mientras aún sea posible es otra, replicó Mewika, irritada por la postura que estaba tomando Aguarín frente a ella. No esperaba que le discrepara. No era que las opiniones diferentes fueran inaceptables, pero oírlas de ella era particularmente frustrante. Espero que puedan acompañar en los próximos audiolibros de esta serie GL, Harmony Secret. Si les gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye, cuídense mucho.